que por cierto a Iker Casillas no le habían contado lo que iba a rodar, y cuando llegué le dije, ¿te han dado el guión? No, y vio un despliegue de 40 personas y dijo, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? No todos estamos en Madrid, no todos están en Barcelona, ¿no? Que los actores y las actrices están hechos de otra pasta. El productor tiene que tener creatividad para ver de dónde narices saca el camión que quiere el director que sea de tal. Pues me gusta definirme como mocatriz, pero sin ser modelo, sin ser cantante, sin ser actriz. Hola Sonia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Burros como Cebra. Y nada, bueno, para quien no te conozca, me gustaría que hicieras una pequeña presentación contando un poco quién eres, qué es lo que haces y, por supuesto, gracias por compartir este ratito con nosotros. No, bueno, gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de charlar, y también gracias a vosotros por poner en valor, ¿no?, la figura de los productores y productoras de este país, de la otra parte, ¿no?, de los que estamos por detrás de las cámaras y los que estamos en el barro, como a mí me gusta decir. Bueno, mi nombre es Sonia Bautista Alarcón, soy directora y productora. Y entre tantas cosas, pues hago muchas más, ¿no? Como programar cine, como presentar eventos de cine, moderar coloquios, he dirigido el Festival de Cine de Madrid y bueno, pues me gusta definirme como mocatriz, que lo hablábamos antes, pero sin ser modelo, sin ser cantante, sin ser actriz, una mujer del Renacimiento y del siglo XXI del audiovisual de nuestro país. El concepto de mocatriz, ¿no? Exacto. Bueno, a mí me interesa mucho que me cuentes un poco, porque sé tu experiencia también como pues, gestionando el festival. Me gustaría que me contaras qué diferencias ves tú entre producir un festival y producir una película. La verdad es que, a ver, diferencias... Puede parecer que hay muchas, pero no hay tantas. O sea, a mí me ha pasado, yo mis inicios fueron, estudié comunicación audiovisual aquí en Madrid, después estudié guión en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, y desde entonces empecé a trabajar en el mundo del audiovisual. Empecé en los medios de comunicación como reportera, o sea, delante de la cámara, y ahí desde entonces ya empezaba a producir, ¿no? Entonces me di cuenta de que el mundo de la producción era lo mío, aunque me lo tuvieron que decir desde fuera, porque al final me pasaba la vida gestionando entrevistas, gestionando rodajes, si no era para un corto era pues para estar en los medios de comunicación, y me había pasado pues toda mi vida, ¿no?, todo ese recorrido produciendo de alguna manera sin saber ponerle, ¿no?, nombre y apellidos a ese trabajo. Entonces cuando me ofrecen dirigir el Festival de Cine de Madrid, al principio dije, uy, y yo esto pues no sé si voy a saber hacerlo, y alguien me tocó por detrás y me dijo, claro que vas a saber hacerlo, es producir un festival, es como producir una película, y llevas toda tu vida haciéndolo desde que tienes uso de razón. Entonces podemos pensar que es diferente, pero no lo es muy parecido, porque los procesos son más o menos los mismos. En un festival, al igual que en una película, bueno, pues tienes que formar un equipo, además tienes que enfrentarte, por desgracia, a subvenciones públicas, ayudas, a patrocinios. Entonces al final pues es un poco como el mismo proceso, no tienes que hacer, bueno, también tienes que crear esa escaleta o diseñar el programa de tu festival año a año. Entonces yo creo que puede parecer que hay diferencias, pero no, es bastante parecido, ¿no?, desde el mundo de la producción y también desde la dirección. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices, ¿no?, que aplicas de diferente forma, ¿no?, al final. Exacto, aplicas de diferente forma, pero los procesos pues vienen a ser los mismos. Entonces, cuando me encontré siendo directora del Festival de Cine de Madrid, lo que sí que pude hacer fue aplicar muchas de las cosas que había aprendido en los procesos de producción de las películas en las que había trabajado, principalmente películas cortas. ¿Y cuál es tu camino, digamos, para llegar hasta al día de hoy, ¿no? ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo descubriste qué parte te interesa más o qué parte te interesa menos? Pues la verdad es que
desde que tengo uso de razón quería dedicarme al audiovisual, pero no sabía muy bien desde qué parte, ¿no? De pequeña, quienes me conocen me recuerdan creando obras de teatro en el jardín de mi casa, con una cámara de vídeo, con una radio, grabando entrevistas, dirigiendo. Entonces, tengo como esa parte, pero no sabía, ¿no?, muy bien cómo canalizarla o cómo. Entonces, cuando me tengo que enfrentar a estudiar una carrera universitaria, encuentro comunicación audiovisual. Descubro a los 18 que hay una carrera, bueno, lo había descubierto como un año antes en el instituto, que teníamos una optativa que era comunicación audiovisual, y ya ahí pudimos hacer un corto como ejercicio de clase, y ahí fue cuando descubrí mi pasión por el audiovisual y todo lo que podía hacer. Entonces nunca me marqué como meta y como objetivo ni ser directora de cine ni ser productora, porque es verdad que no tenía conciencia de que podía llegar a serlo, ¿no? Además, yo vengo de un pueblo pequeño, de Albacete. En mi familia no tengo ningún referente que se dedique a nada cultural, o sea, todavía más difícil. A día de hoy mis padres me siguen preguntando qué es lo que hago exactamente, porque no lo entienden. Y para mí, bueno, pues no era algo que yo me hubiera marcado como objetivo, sino que fue pasando con el paso de los años. Es cierto que cuando llegué a Madrid con 17 años, empecé a involucrarme en todo lo que pude. Empecé a trabajar como meritoria en equipos de rodaje más pequeños o más grandes. Pasé por casi todos los puestos. O sea, he estado en películas trabajando en el equipo de peluquería y maquillaje, de repente, y como vestuarista. Entonces me iban llamando, iba aprendiendo, iba viendo lo que era, ¿no?, trabajar en el audiovisual, y ahí se fue formando mi yo directora, ¿no? Porque además lo que sí que tenía claro es que quería contar historias. Quería contar historias y a través de las imágenes. El mundo teatral también era una cosa que me apasionaba, pero después me di cuenta, ¿no?, de lo mucho que me gustaba el audiovisual y de las posibilidades que me brindaba y me ofrecía. Entonces terminé mi carrera de comunicación audiovisual. El primer año de mi promoción, en mi promoción fue la primera vez que en la universidad nos dieron la oportunidad de hacer un trabajo audiovisual práctico. Entonces me fui a estudiar guión a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Allí conocía muchísima más gente del mundo del cine y hice lo que fue, pues, mi primer cortometraje documental, que al final fue un proyecto final de carrera. Y a partir de ahí, pues me dejé llevar, porque es cierto que me he dejado llevar, nunca me he marcado. Sí me he marcado ese objetivo, ¿no?, de ser directora y de ser productora ahora, desde hace unos años, porque es cierto que lo de tener el apellido de productora me viene desde hace un par de años ya dentro del mundo del audiovisual, y gracias a eso pues he podido como focalizar más y tener unos objetivos más claros en mi carrera. Lo que pasa es que siempre he estado abierta, y creo que cuando estás abierta a la vida, a lo que te puede suceder y estás con buena predisposición, pues te pasan cosas, como llegar a presidir la Asociación de Cineastas Plataforma Nuevos Realizadores, que es una de las asociaciones de cine más antiguas de nuestro país, fundada y creada por personas como Juan Vicente Córdoba o Iciar Bollaín. Ellos fueron quienes fundaron el Festival de Cine de Madrid, que ya tiene 32 años, y de repente, pues estando dentro de la asociación como presidenta, que era algo que no sabía que iba a poder hacer, me di cuenta de que sí. En el mundo asociativo vi que era cuando podías estar y conocer el mundo del cine, ¿no?, desde dentro, desde esa parte más institucional y de la parte más dura, ¿no?, y más áspera. Y ahí pues me brindaron la oportunidad de dirigir el Festival de Cine de Madrid, que creo que también me abrió muchísimas puertas, porque me permitió estar en contacto con cineastas internacionales increíbles, me permitió producir durante 3 años 3 programas del festival bajo unos principios, una línea editorial que yo defendía, ¿no?, en el mundo del cine, y descubrir muchísimas cosas que si no hubiera estado ahí pues no las hubiera descubierto, ¿no?, en el mundo del cine. Y también pues la parte más bonita creo que fue dar la oportunidad a nuevos realizadores y a nuevas realizadoras de exhibir sus trabajos en salas de cine, que de otra manera pues no hubiera podido ser. Claro, y de la PNR, ¿qué clase de cosas te motivaba a conseguir, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos que tú decías, ostras, pues estoy aquí a gusto porque estoy consiguiendo esto y esto, ¿sabes?
Pues la verdad es que, trabajar con un equipo de gente increíble, porque año tras año la junta directiva de la asociación se va renovando. Yo estuve 5 años en la junta directiva, 3 en el festival, y lo que más me motivaba era ver que las cosas se hacían realidad, ¿no? Que de repente podíamos programar cortometrajes, porque somos fieles defensores del cine corto, del formato corto, y poder programar cortos en las salas de cine y hacerlas llegar al público. Poder descentralizar un poco también el cine de Madrid y salir a otros festivales de España y viajar por toda España exhibiendo las obras de nuestros socios y socias. Poder estar en contacto directo con las instituciones, con el ICA, con Comunidad de Madrid, que de otro modo pues es mucho más difícil. Y poder dar pasos y cambiar de alguna manera las cosas, ¿no? Bajo el criterio que teníamos pues en ese momento esa junta. Ya llevo como 3 años desconectada de la parte de la junta de la asociación, pero por suerte pues hay un relevo y hay gente que siguen empujando y trabajando, ¿no? Para lograr cosas como el Estatuto del Artista o como mejoras en las ayudas de cine de nuestro país, ¿no? Entonces son grandes pasos que se van dando, pequeños o grandes pasos, porque al final es muy costoso, ¿no? Y es muchísimo trabajo, te dejas la piel, casi, pues sacrificas 1.000.000 de cosas que la gente piensa que no, pero das de alguna manera tu vida al audiovisual desde la parte, como te decía, pues más organizativa y más institucional. Entonces lo que me motivaba era eso, de alguna manera pues ver que sí que se iban cambiando las cosas y que poco a poco se iban logrando hitos importantes, ¿no? Y mejoras para el sector del audiovisual de nuestro país y para lograr tener una industria real, ¿no? Una industria cinematográfica real que creo que a día de hoy, pues sí, la tenemos, efectivamente hay muchísimos técnicos que viven del sector, pero todavía queda mucho, mucho por hacer y dignificar, ¿no? Dentro de nuestra profesión hasta que podamos todos pues vivir, ¿no? Holgadamente de lo que nos gusta, de contar historias, porque sí que es cierto que contamos historias pero no vivimos del cuento. Trabajamos mucho y sacrificamos millones de cosas. ¿Y tú crees que los movimientos asociativos son más interesantes o más relevantes cuando los haces en lugares en los que haya más personas, ¿no? Más técnicos, más gente que trabaja en audiovisual, como puede ser un Madrid o un Barcelona, o tienen más relevancia en otros sitios en los que precisamente haya menos industria, ¿no? ¿Dónde crees tú que pueden funcionar un poquito mejor o son más necesarios, diría? Yo creo que son necesarios en todos sitios porque la organización es necesaria, ¿no? Para tener esa industria real, para estar organizados y para que de alguna manera, ¿no? También nos tomen en serio y vean que lo que hacemos es algo profesional. Entonces sí que abogo por una figura nacional, pero que se pueda repartir, ¿no? Y que se pueda descentralizar, porque no todos estamos en Madrid, no todos están en Barcelona, ¿no? Creo que en otros lugares más pequeños también necesitamos tener ese tejido y esa industria y que se vaya formando. Entonces, tener delegaciones de las asociaciones nacionales me parece muy importante y creo que hay que trabajar de manera centralizada. Eso es lo principal. Al final, pues en muchos otros países, ¿no? Pues sí que existen o están de manera más formada los sindicatos. En nuestro país tenemos pues mucho más organizados, yo diría, que a los técnicos que a la parte creativa, que es muchísimo más difícil de organizar desde mi punto de vista, ¿no? Porque sí que es cierto que ya, tenemos la Asociación de Montadores, que hace unos años no existía, y recuerdo cuando fueron los inicios de la Asociación de Montadores, de AMAE, sí que se pusieron en contacto con nosotros, con PNR, oye, ¿cómo os habéis organizado? La Asociación de Directores y Directoras, Acción, o sea que en los últimos años también han ido floreciendo, pues según especialidad, pues otras asociaciones más específicas, pero que al final trabajan todas como en la misma línea, ¿no? Sí que creo que es importantísimo estar unidos, tener como una cabeza visible o varias cabezas, dependiendo del gremio que tengas o al que te dediques dentro del sector, pero sí que creo que es muy importante eso, trabajar de manera organizada. Para ello también nació Alianza Audiovisual, porque en la pandemia, que fue un momento clave para la gente de nuestro sector, porque de repente nos quedamos en casa, así creo que todo el sector de la cultura, mucha gente podía seguir de alguna manera. Es cierto que se paralizó todo, pero la gente empezó a consumir cultura y audiovisual de manera voraz y nosotros estábamos de repente sin poder trabajar porque no podíamos hacer nada, ¿no? Entonces a partir de ahí fue cuando
también se dio un impulso importantísimo y a través de Alianza Audiovisual, que es una de las federaciones o que nace con el objetivo de aglutinar a las diferentes asociaciones del audiovisual, ¿no? Pues también ahí se empezaron a dar pasos más en serio. Y es que esto es hace 3 años, o sea, relativamente poco, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante eso, trabajar de manera organizada, pero no quedarnos solo aquí, sino que tenemos que salir fuera, ir a otros lugares de España e incluso fuera, ¿no? También ver el ejemplo que tenemos fuera en otros países, cómo se organizan y tomar ejemplo de ello. Ahora te voy a poner un supuesto, ¿vale? Imagínate que yo soy tus padres, ¿vale? Como has comentado antes, que es complicado muchas veces hacerles ver a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Cuéntame cómo es tu día a día y qué es lo que haces a lo largo del día. No sé, para que puedas entender de qué va tu profesión y qué es lo que hacen normalmente, ¿no? Bueno, me encantaría que mis padres vieran esta entrevista, aunque después me volverían a preguntar muy bien, pero sigo sin entenderlo y sigo sin entender por qué no te preparas en una oposición. Siendo maestra vivirías mucho mejor. Entonces, tengo 39 años y mi madre me sigue preguntando cuando me ven un rodaje, ¿otra vez estás rodando? Sí. Entonces, no lo entiende. Bueno, cuando me preguntaban, hubo una vez que les dije, veniros a un rodaje, me los llevé a un rodaje de una película, pero aún así se quedaron con cara de pero no sabemos qué haces en tu día a día. Cuando mi madre viene a visitarme a casa es como, la verdad es que muchas veces no sé lo que va a pasar en mi día, porque no sé si voy a recibir una llamada o pues esta semana estaba tan tranquila, estaba focalizada en un corto en el que dirijo y que empiezo a rodar en mayo, pero que también tengo parte de la producción. Era como mi semana va a estar focalizada en esto y de repente recibes una llamada, te llaman de una productora y te dicen que si te sumas al equipo de desarrollo de una película. Pues ¿cómo empieza mi día? Diferente por completo. Entonces, cada día es distinto. Puedo estar en el equipo de desarrollo de una peli preparando ayudas porque ha salido una convocatoria, desarrollando un guión o haciendo labores de producción para otro festival, porque también colaboro con muchísimos festivales y más o menos me organizo la agenda de esa manera. Entonces no tengo esa rutina que me encantaría y no, porque sí que he tenido esa rutina, porque por desgracia pues también tenemos que tener trabajos alimenticios y no siempre podemos hacer lo que queremos. Ya me gustaría a mí, sobre todo viviendo en una ciudad como Madrid, que al final te acaba comiendo. Entonces lo que sí que me di cuenta es que esas rutinas y ese día a día no me hacían feliz y sobre todo no me permitían sentirme realizada. Entonces, si me preguntas cómo es mi día a día, tampoco sé explicarte. Sí que te digo que es un día a día emocionante y un día a día fuera completamente de la rutina, pero también pues muy enriquecedor, ¿no? Y muy gratificante. Muchas veces con amigas mías que no tienen nada que ver con el mundo del audiovisual y me dicen, y me doy cuenta de que a veces su vida pasa, o sus semanas, o sus meses incluso, pasan sin que les haya sucedido nada. Y yo en mi día a día pues conozco a un montón de personas nuevas, como hoy a vosotros, ¿no? Os acabo de conocer, mañana seguramente vaya a otro evento, tenga otra cosa y conoces. Entonces, te puedo decir que por ese lado es como la parte, ¿no?, más apasionante y sin saber definir muy bien cómo es mi día a día. Me levanto por las mañanas, medito, desayuno. Sí que intento tener ese equilibrio porque estamos también siempre un poco en la cuerda floja, ¿no? Y aunque no es fácil, bueno, te compensa. Yo creo que a la larga siempre compensa. ¿Y tu equipo de personas, o sea, con las que normalmente trabajas? Si me puedes describir más o menos cuántos sois, qué es lo que hace cada uno, por hacernos una idea un poco, ¿no?, de qué es lo que te rodea. Tengo un equipo y muchos, quiero decir. Tengo la suerte. Yo me gusta decir siempre que me siento realmente afortunada y de que una de las cosas más hermosas que me ha regalado el cine y el audiovisual en general ha sido la cantidad de gente que he conocido y la cantidad de gente que tengo a mi alrededor. Porque, por suerte, pues tengo muy buenos amigos guionistas, muy buenos amigos actores, muy buenas amigas actrices, productores, directores, compositores de música, montadores. Entonces, mi día a día
se desarrolla con estas personas, que al final son personas creativas y que están en el mismo lado que tú, ¿no? Entonces, en mis equipos, pues tengo como a mis personas de confianza, que puede ser pues mi amiga que es directora de fotografía, montadora y también directora, otra amiga que se dedica más al mundo del guión pero que también tiene esa vertiente directora, otra amiga productora que de repente se le ocurre que va a montar un cine itinerante por España, otro amigo montador que tiene un proyecto que quiere, o sea, no tengo sí que tengo un equipo fijo, diría, pero también muchas personas que van pivotando, porque depende, ¿no? No podemos, ojalá y pudiéramos tener siempre el mismo equipo, pero tenemos que intentar sobrevivir todos y al final pues no siempre se puede trabajar con la misma gente, y que también creo que cada proyecto tiene una idiosincrasia diferente. Y a la hora, pues bueno, en mi corto nuevo que estoy desarrollando ahora, pues tengo como un equipo de gente, pero acabo de meterme como directora de producción y coproductora de otro corto que me ha apasionado la historia. Es el primer corto de una actriz, va a ser lo primero que dirige, lo ha escrito ella y le dije, te produzco, ¿por qué no, no? Entonces, y la acabo de conocer hace muy poquito, entonces son personas que van llegando a tu vida y que unas veces están más presentes y otras veces menos. Hay un proyecto que me gustaría que me contara un poquito, porque creo que es distinto y me parece bastante interesante, que es el de La Barraca. El de La Barraca de Cine, sí, de Patricia de Luna, de mi gran amiga Patricia. Si me puedes contar un poquito en qué consiste. Sí. Patricia tuvo un sueño un día. Además, todo surge, bueno, pues estábamos en esa época en la que proyectábamos también cortometrajes por toda España, desde la asociación, desde la plataforma Nuevos Realizadores, y hacían muestras de cortos. Y ella, junto con otras amigas también de la profesión, las invitaron a presentar sus cortos en un festival, creo que fue en el País Vasco. Entonces fueron como varias amigas que tienen niños y que se dedican al mundo del cine. Y estando allí pensaron, ¡buah, qué bien!, ¿no? Si pudiéramos viajar con nuestras películas por España y sacarlas fuera de Madrid, sería genial. Y entonces Patricia dijo, oye, al modo La Barraca de Lorca, ¿no? De teatro universitario. Ya fue Lorca el pionero en sacar el teatro y descentralizar eso. ¿Por qué no lo hacemos con cine? Entonces empezó a crear ese proyecto de La Barraca de Cine, la recuerdo desde los inicios, de voy a hacer esto, y era como más cosas en este mundo, sí, pero es que me parece un proyecto precioso, y lo saco adelante. Nació La Barraca de Cine, yo estuve con ella en los inicios y cuando puedo la acompaño y es maravilloso. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que Patricia llega con su barraca, que es como un camión gigante, con una foto de Alice Guy, de uno de nuestros referentes de la cinematografía, y llega con su camión, con su pantalla de cine, con un ambigú, con una zona en la que también imparten talleres para niños, y dependiendo del pueblo de España que contrate la barraca o que quiera los servicios de la barraca, pues ofrece un tipo de programación u otra, pero programa películas largas, películas cortas, largometrajes, cortometrajes y talleres, todo relacionado con el mundo del cine. Y además siempre suelen hacer una presentación teatralizada para involucrar al público, y la verdad es que es precioso, o sea... Sí, doy fe. Yo lo vi en Navalmoral de la Mata. En Navalmoral de la Mata. De allí es otra de mis grandes amigas, que es Yolanda Román. Yolanda, claro. Que es otra de esas mocatrices de mi grupo de amigas con las que, bueno, pues trabajo habitualmente. También, o sea, también. Ella sí que tiene esa parte de actriz. O sea, que con Yolanda Román, por ejemplo, pues se trabaja muchísimo y seguimos trabajando mano a mano. O sea, compartimos proyectos de aquí a allá. Y, oye, me han llamado para esto, ¿me echas una mano? Entonces es otra de esas personas. Pues Patricia de Luna, Yolanda Román, Ángela Tejedor. O sea, tengo como todas esas personas vitamina. Jorge Naranjo, por ejemplo, que es un gran guionista, gran amigo. También es colega, sí. Claro, pues entonces al final creo que este mundo te permite eso, ¿no? Tener un montón de amigos y de amigas. O Pedro Estepa, que al final creo que estamos aquí y es nuestro nexo, nuestro vínculo. Con Pedro Estepa fue con quien estudié precisamente cine en San Antonio de los Baños, en Cuba. Él y yo estudiamos juntos comunicación audiovisual. O sea, nos conocemos desde los 18 años, llevamos media vida juntos y también lidiando un montón de batallas. Y dentro de la profesión de producción,
¿qué parte es la que te parece? Te voy a preguntar por las dos, por la buena y por la mala, ¿no? ¿Cuál es la parte más engorrosa? Vamos a empezar por lo malo un poco. Bueno, lo malo, o sea, vengo de estar preparando, como te decía, toda esa documentación para presentar miles de ayudas que te permitan arrancar un rodaje o un proyecto, y yo creo que es la parte más engorrosa, más tediosa y más aburrida. ¿Y hay alguien que disfrute de eso? Yo creo que No lo sí. sé. Bueno, hay gente que es que les encantan los Excel y la documentación, y, o sea, conozco a gente, ¿eh? Nadie ama presentar ayudas, ¿por qué no? Pero hay gente que sí, que le gusta más. Yo, desde luego, siempre lo he dicho, soy más de la parte de letras que de números, pero bueno, por desgracia me ha tocado aprender. Me tocó aprender a hacer un presupuesto, a estudiarme las tablas salariales, a ver, o sea, toda esa parte yo diría que es como la parte más fea, ¿no? La parte administrativa es como la más gris de la parte de la producción, y también la parte en la que tienes que estar pidiendo dinero para hacer un proyecto, ¿no? Que por supuesto tiene muchísimos beneficios. Ya se decía el otro día, ¿no? En la gala de los Goya pedimos ayudas, pero las devolvemos con creces, ¿no? Y pagamos los impuestos que no paga mucha gente. Entonces creo que esa es como la parte más gris de la producción y esa organización. Y también hay que pedir muchísimos favores. O sea, por desgracia hay que pedir muchos favores y tienes que tener una gran red de contactos que te aguante. Y puedes pedir un favor para un primer corto, puedes pedir un favor para un segundo, pero ya para el tercero es como... Entonces, bueno, pues nos cuesta un poco, ¿no? Tienes que ir cambiando, ¿no? Tienes que ir cambiando. No repetir siempre con el mismo. Exacto, y no debería de ser así. Debería de ser que todo el mundo pudiera cobrar por su trabajo un sueldo digno, que es en lo que estamos, o en lo que por lo menos por ello abogamos y trabajamos, ¿no? Y también en los festivales de cine, ¿no? Que sucede un poco lo mismo. ¿Y la parte que más te llena, cuál es? Bueno, la de organización y la de estar ahí, en el barro. Estar en el set de rodaje, yo es una cosa que me encanta. De hecho, es que no me doy cuenta, se me pasan las horas así. Y de repente los rodajes son de, pues no sé, 14 horas. Y dices, ¿cómo es posible que...? Pero pones el piloto automático y estar ahí, bueno, a mí me da un chute de energía y una vitalidad increíble. Entonces, esa es la parte que a mí más me gusta, ¿no? La acción. Y si te gusta tanto la acción... No, a ti te gusta estar en el set, ¿vale? Muy bien. Pero ¿tú estarías haciendo cualquier otro rol? Sí, o sea, de hecho lo he estado, quiero decir... Yo, mis dos partes es como, bueno, he experimentado. Mira, el año pasado tuve la suerte de experimentar la parte de la producción desde el otro lado, sin estar en el set de rodaje. Creo que no pude estar por las circunstancias de cómo se rodó el proyecto y demás. Y he disfrutado muchísimo la parte de la gestión, ¿no? de producción y toda la parte del desarrollo de la campaña, de mover la película, de hacer una estrategia de distribución de la mano del distribuidor. Pues toda esa parte que, digamos, también es más administrativa o más de relaciones públicas, también me ha gustado mucho, ¿no? Y he estado en otros roles, ¿no? Dentro de, bueno, pues he estado en equipos de dirección, a lo mejor como ayudante de dirección, pero claro, está más vinculado a esa parte. Pero ya te digo que es que en mis inicios estuve en los equipos de maquillaje y vestuario y era algo que también me gustaba mucho. O he colaborado con equipos de arte, o sea que creo que he estado en muchos sitios. Donde creo que no me gustaría estar es delante de la cámara. Ahora... igual, no lo sé. Bueno, pero, si hablas que eres mocatriz, igual. Pues si quiero ser, pues exacto, pero ahí creo que no, porque sí que me parece que los actores y las actrices están hechos de otra pasta y no es un tópico típico, es que de verdad lo están. Y si nosotros desde la parte de dirección y también como productores tenemos que enfrentarnos a un montón de noes, pues bueno, las personas que están ahí es como tienes que tener una cabeza muy bien amueblada y estar muy equilibrado emocionalmente, porque esto es una carrera de fondo y te enfrentas a muchísimas negativas que no son por ti ni por tu persona, es porque, bueno, pues o no era el momento o... Entonces, creo que el resto podría estar en muchísimos campos, pero delante, siempre detrás. Creo que... En San Antonio de los Baños
¿Qué crees tú que te ha servido más? ¿La formación en sí que has recibido allí? ¿La red de contactos? Porque entiendo que allí creo que se hacen trabajos prácticos, ¿no? También, o los propios trabajos que hacéis. Pues lo que más me sirvió de San Antonio, bueno, la experiencia, porque es una experiencia maravillosa. Yo siempre le digo a la gente, y ahora me arrepiento ya con 39 años, que no es que sea, pero sí que se me ha pasado la vida de alguna manera bastante, que hagan de todo lo que puedan y más. O sea, ahora me arrepiento de no haberme ido más veranos, aunque mira que he vivido en países y he estado como pivotando de un lugar a otro. San Antonio de los Baños lo que me dio fue una experiencia personal increíble. Conocí a personas espectaculares, esa red de contactos que decías, que bueno, pues a día de hoy, muchos años después, todavía no se ha diluido. Algún contacto que otro sigo teniendo. Entonces, esa red de contactos y ese conocimiento, sobre todo humano. La gente que conoces es lo que más te llevas. Yo estuve un verano, estuve durante 3 meses, primero en San Antonio con el taller de guión, que además impartía un guionista español, que es Nacho López, porque bueno, apliqué al taller de dirección de documental, pero no quedaban plazas, así que junto con mi amigo Pedro Estepa, que fue el que me propuso, y si nos vamos a Cuba a estudiar cine, y dije, ¿qué? Pero me gusta la aventura. Entonces, ahí, pues por supuesto los conocimientos que te llevas, ¿no? Pero los conocimientos al final los tienes que poner en práctica. Pero atendiendo a tu pregunta o recogiendo tu pregunta, yo creo que esa red de contactos es lo más valioso y la experiencia, ¿no? Lo que te aporta el estar allí, el conocer diferentes culturas y sobre todo conocer a gente de otros países del mundo y con otras realidades que, al igual que tú, pues tienen el sueño de hacer cine y de contar historias. Yo no sé si tienes alguna experiencia en Andalucía vamos, me refiero de rodaje, no de vacaciones, que bueno, que igual también está bien tenerla, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia de rodaje en Andalucía? Pues experiencia de rodaje en Andalucía, esta película, este largo documental que he producido, se rodó en diferentes localidades de Andalucía, entre Córdoba, Cádiz, diferentes rincones de provincias andaluzas, y ya te digo que yo no pude estar en rodaje, porque bueno, la película cuenta la historia de un músico y es una road movie en la que se encerraron en un autobús camperizado de Madrid a Cádiz 4 personas: la directora, el protagonista, el manager del protagonista y un ayudante de cámara. Entonces, pues no pude estar en el rodaje y me perdí esa parte de rodar, ¿no? Pero trabajar como tal en una película en Andalucía no he trabajado. ¿Te contaron algo? O sea, ya que tú no pudiste estar, pero bueno, los que fueron, hombre, me contaron algo, o sea, no sé, algunas impresiones, Claro, ellos son todos andaluces, entonces vale. Al final, ¿qué van a decir de su tierra? O sea, le tengo ahí, de hecho, bueno, pues sí que nos visitamos a menudo y ahora pues hemos estado proyectando la película. Estuvimos en Sevilla, estuvimos en Córdoba y tenemos pendiente ahora nuevas proyecciones este año por, bueno, San Fernando, Conil, Jerez de la Frontera, o sea que tenemos ahí varios sitios para proyectar la película. Entonces, ¿ellos qué me van a contar? Pues que hay rincones maravillosos. Claro que lo conozco de ir de vacaciones y bueno, tuve la suerte también de vivir durante un año en Sevilla y fue también una experiencia maravillosa y conectar con la gente del audiovisual de allí, aunque no rodé porque por aquel entonces, bueno, pues estaba en la asociación, en la plataforma Nuevos Realizadores, y yo allí llevaba pues como la parte de audiovisual de una agencia de comunicación, de una startup que se había creado y demás y que tenía sede en Sevilla. Pero sí que me mezclé con la gente del audiovisual de allí y que fue lo primero que hice cuando llegué, y tengo muchos amigos, directores y productores que viven en Andalucía y que, bueno, pues que saben y me cuentan y sé que es una tierra increíble para rodar y para vivir, ¿no? Que deberíamos también de alguna manera lograr poder irnos de Madrid, venir de vez en cuando y rodar, ¿no? En otros lugares. Además, la luz que tiene Andalucía, pues no la podemos encontrar en otros sitios, ¿no? Y los paisajes. ¿Y qué clase de infraestructura crees tú que sería necesario en una tierra precisamente pues, para que se tenga más en consideración a la hora de plantear un proyecto y decir, mira, pues queremos rodar aquí o vamos a llevarlo a este otro sitio
por X, X y X. ¿Sabes? ¿Qué clase de consideraciones crees tú que sería interesante que desarrollara un sitio? Claro. Para que fuera... Bueno, te he dicho que no tengo experiencia de rodaje en Andalucía. Te acabo de mentir, porque sí, produje un corto que rodamos en el desierto de Tabernas, en Almería. O sea, y claro, me ha venido, a la hora de tu pregunta, me ha venido eso a la cabeza. Ahí yo estaba como productora asociada y pensé, ¿qué tendríamos que tener aquí? Pues bueno, en Almería es verdad que como se ha rodado mucho y se está rodando mucho, y sobre todo en el desierto, por el paisaje que tienes, sí que estaba como más organizado. Pero ¿qué teníamos? La persona local. Teníamos ese runner de producción y esa persona, otra persona de producción, que era quien nos consiguió y nos facilitó, el facilitador de la zona, que fue quien nos hizo llegar a los contactos de coches, que necesitamos estos coches de época, porque bueno, era un corto ambientado en África que se llama Fronteras, y decidimos rodar ahí. ¿Qué se echaba en falta? Pues precisamente, bueno, desde casas de alquiler, que creo que es importantísimo, ¿no? Para tener esa parte que dices, oye, me voy de Madrid a Cádiz y voy a estar rodando ahí, me puedo llevar todo, desde, no sé las distancias realmente, porque entiendo que en ciudades como Sevilla o Málaga sí que hay más, pero hay en otros lugares, a lo mejor en Cádiz, pues no se tiene esa infraestructura, pero desde casas de alquiler hasta una oficina, una film office que te pueda facilitar todo, los alojamientos y toda la infraestructura, ¿no?, que necesitas a la hora de sacar un rodaje adelante. Entonces yo sí que creo que para profesionalizar el sector, porque bueno, yo vengo de una tierra que es Albacete, que nos sucede lo mismo. Nosotros la suerte es que estamos a 2 horas de Madrid y a 2 horas de Valencia. Entonces estamos como en la mitad, y en ambos lugares puedes tener, pero yo por ejemplo ahora con el rodaje del nuevo corto pues sí que estamos pensando, y no tenemos ninguna casa de alquiler profesional, ni de luces, ni de cámaras, ni de equipos, y nadie que nos pueda gestionar de alguna manera también esa infraestructura o esa logística de alojamientos, de manutención del equipo, o no sé, pues creo que todo eso es lo que se necesitaría, ¿no? Esos servicios pero profesionalizados que te puedan dar la posibilidad de facilitarte, ¿no?, el camino. Y bueno, tú que tienes experiencia en hacer cortos, bastante, digamos, en ese ámbito, ¿tú ves el corto como una plataforma para algo? ¿Ves el corto como un medio de expresión en sí mismo? ¿Ves el corto como, no sé, puede utilizarlo también el propio corto? Muchas veces yo pienso en publicidad, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu percepción, ¿no?, del corto? El corto es un formato en sí mismo, es una película corta. Yo no me canso de decirlo y creo que no me voy a cansar nunca. No creo que el corto sea una plataforma para el largo. Es más, tenemos ejemplos como Fesser o como Almodóvar que transitan entre el mundo del corto, o sea, del largo al corto y del corto al largo. Te lo da la historia. A mí me gusta compararlo como la novela al relato corto. Tienes la novela o tienes el relato corto, pues el corto sucede lo mismo. Eso te lo va a dar la historia. Es una parte más de la industria y es un formato que te permite un montón de cosas. Ahora mismo sí que creo que el cortometraje español goza de muy buena salud, que tenemos cortos increíbles, se está produciendo muchísimo también, pues bueno, porque se ha democratizado de alguna manera en el mundo del digital el acceso al audiovisual y a poder contar historias con un teléfono móvil o con una cámara más o menos asequible, puedes tener un buen resultado y lograr una buena historia. Entonces te lo da y te da muchísimas posibilidades, y además es un formato que te permite contar historias de una manera rápida, y que ahora mismo, si supiéramos cómo colocarlo... Por ahí te iba a preguntar yo ahora. Claro. La rentabilidad de... Porque el corto... ¿Cómo sacarle rendimiento? ¿Hay una industria en el corto? No, no hay industria. O sea, es muy complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos de todos. Necesitamos que las televisiones compren cortometrajes, necesitamos que las plataformas compren cortos, y necesitamos también, de alguna manera, yo creo que educar al público, ¿no?, para ver cortometrajes.
hay iniciativas buenísimas, como Aula Corto, que fue una de las iniciativas que puso en marcha la plataforma Nuevos Realizadores junto con el Ministerio y que a día de hoy sigue viva. Y es una plataforma de cortometrajes en la cual sí que se paga, bueno, pues una cantidad muy pequeña, pero se paga algo por los derechos a los cortometrajistas y son cortos que permiten a las aulas, de hecho creo que se abrió a Europa, que ya no solo está en España, y es una plataforma para los equipos docentes de diferentes colegios para que puedan utilizarlo como herramientas didácticas en el aula. Si tuviéramos iniciativas como esas y si hubiéramos creado pues, un organismo que defienda el corto como formato en sí mismo, pues creo que tendría, o que ese es el camino, ¿no? Para conseguir que se puedan rentabilizar los proyectos de corto, porque cortometrajes hay muchos y de muchas maneras, y luego creo que es un formato que también te lleva a contar historias de otra manera en la forma de lo que se llama branded content, ¿no? Que al final con ese corto pues puedes llegar a más y es un tipo de publicidad de alguna manera que se está utilizando, que bueno, he podido dirigir varios branded para marcas y he logrado convencer a la marca de que no era un spot el camino, sino que era un cortometraje que además después podía moverse en festivales de cine y que iba a tener otra visibilidad. Entonces sí que se están dando pasos, sí que se está haciendo algo, pero queda muchísimo para poder lograr, ¿no? Conseguir una industria real en esa parte y que la gente pudiera vivir del cortometraje. Claro, es que no sé si ese es el motivo por el que mucha gente dice que él utiliza el corto como trampolín para el largo, ¿no? Es como yo hago esto y lo hago sin apenas recursos para poder el día de mañana sí que ganarme la vida o porque estoy haciendo largo, porque el corto lo estoy haciendo sin recursos. No lo sé, ¿eh? Si es... No, hay mucha gente que sí que lo ve como eso, pero vamos... Yo creo que la experiencia está demostrando que no, que te lo da la historia. Es verdad que también es un semillero para detectar esos nuevos talentos. Que ves un corto y dices, oye, pues este director o esta directora ya tiene potencial, ¿no? Y también es una herramienta que te da pues para testear tus propias historias. Es verdad que ahora también está de moda y hay muchos cortos que se convierten en largo. Madre de Sorogoyen, Matria de Álvaro Gago, que estaba también este año nominada a los Goya, pues no sé cuántas pelis más, te podría decir muchísimas más, que primero se hace el corto, se ve que ha tenido... Cerdita, de Carlota Pereda, pues son cortos que han tenido mucho éxito y que han dicho, oye, que esta historia da para largo. Pues para eso también sirve. Pero tampoco sé si todos esos cortos los hicieron con el objetivo de ver si se podían convertir en largo o lo decidieron después. O sea, creo que pueden pasar las dos cosas. Pero sí, sin lugar a dudas, pues es un formato que te da la posibilidad también de testear tu historia y de ver cómo respira entre el público. Aunque también te digo, o sea, es un esfuerzo sobrehumano hacer un corto en este país, que ya dices, por un poco más, pues hago el largo. Pero ojo, yo también muchas veces, esto son conversaciones que tengo con compañeros y compañeras de decir, muy bien, sí, lo alargas un poquito y tienes un largo, porque también hay que decir que los largos cada vez son más cortos, o sea, ya no tenemos cortos de 30 minutos, que yo diría que, bueno, el corto... Su metraje perfecto estaría entre los 17 y los 20, como mucho 25, al menos para mí, porque si no luego es muy difícil que te puedan programar tu corto y que se pueda ver más, ¿no? Que no tiene que ser así, no hay que coaccionar la libertad creativa, pero bueno, que muchos de esos cortos dicen, oye, pues lo estiro y hago un largo. Y... O sea, si después el problema es, puedes tener un largo independiente, maravilloso, pero como no hayas creado la estructura desde el inicio, después, ¿cómo distribuyes ese largo? ¿Cómo llegas a que una plataforma te compre ese largo? O sea, que es que el camino no es tan fácil y tampoco sirve de nada tener un largo, ¿ok?, hecho de aquella manera. ¿Para qué? ¿Para decir que tienes un largometraje? Yo creo que no, que hay que pensarse las cosas muy bien y ver el potencial que tiene tu historia. Y a mí me parece súper loable empezar por un corto para luego hacer el largo, pero también pues irte del largo al corto y pensar en eso, ¿no? A mí me gusta, como te decía,
defender que el cortometraje es un formato en sí mismo y que es una película, corta o larga, independientemente del metraje. Y si educamos al público, pues el público irá a ver cortos, irá a ver una sesión de cortos de 1 hora y media en lugar de una película, y si los sacamos y los empezamos a ver más en plataformas, pues yo qué sé, o es que ha cambiado tanto el consumo del audiovisual, la gente no va al cine, es complicadísimo, lo ven en casa y a veces no tienes tiempo de ver una película de 3 horas, pero dices, oye, pues este corto que me han hablado mucho de él y está muy bien, pues voy a verlo, o incluso en el móvil cuando estás en un viaje o en el metro. Entonces, no sé, yo creo que el corto hay que seguir defendiéndolo y hay que hacer cine, ¿no? El corto es cine, que es esa frase que intentamos ahí desde las asociaciones que el año pasado tuviera peso en los premios Goya. La creatividad en la producción es posible, es real, te lo digo porque bueno, hay como una especie de mito, ¿no? Como que la creatividad se encuentra más en el guión, en la dirección de fotografía. Y producción parece que es como el suministro, ¿no? Me suministráis, ¿qué es lo que necesitamos? A, B, C, D. No sé si me puedes hablar o contarme alguna anécdota en la que tú digas, mira, esto es un ejemplo de creatividad en producción. El productor tiene que ser el más creativo del equipo. O sea, porque el director te dice, vale, quiero contar esta historia, o el guionista, tengo esta historia, se la da al director, me la imagino así, ok. El productor tiene que tener creatividad para ver de dónde narices saca el camión que quiere el director que sea de tal, porque tienes que buscarlo y tienes que saber cómo buscarlo y dónde lo vas a encontrar, y también un poco adaptar muchas veces, ¿no? Esas producciones o esas ideas, bajarlas a tierra. El productor te baja a tierra y te dice, oye, a mí tener esa doble vertiente de productora y directora me ha ayudado muchísimo con mis últimos guiones. Porque, claro, yo quiero contar una historia de los 70 con una grúa, con no sé qué, pero yo ya sé, a nivel producción, digo, esto, o sea, va a ser inviable. Entonces, intenta contarla de otra manera, ¿no? El productor creo que te baja un poco a tierra, te pone los pies sobre la tierra y te dice, no, esto lo vamos a hacer. Entonces tiene que ser el más creativo y el más imaginativo del equipo, o sea, desde mi punto de vista. Eso de que los productores no tienen imaginación y creatividad, no, estoy completamente en contra. Creo que un buen productor o productora tiene que ser una buena persona, muy creativa, imaginativa y capaz de sacar oro de debajo de las piedras. ¿Y cuáles son los 3 proyectos que más te hayan marcado? O sea, no tienen por qué ser los más reconocidos ni los más, digamos, relevantes, los que más te hayan marcado a ti. Bueno, pues mis primeros cortos, por supuesto. O sea, mi primer corto que rodé en 2017 y lo produje yo y lo dirigí yo y lo escribí yo. O sea, yo, porque no tenía otra manera. O sea, tienes que autoproducirte. Mi primer corto de ficción. Y creo que es uno de los proyectos que más me ha marcado, pues porque, bueno, venía de hacer 2 cortos documentales en lo que yo había operado la cámara, lo había producido, había dirigido todo. Y en este corto de ficción, de repente, fue la primera vez que tenía un equipo de rodaje a mi servicio y que estaba haciendo realidad lo que yo había escrito en un papel. Entonces, cuando tú ves eso en una pantalla, es súper emocionante. Entonces creo que ese trabajo fue uno de los que más me marcó. Ese primer corto, pues por ser el primero, también el segundo, por supuesto, porque ya tienes, bueno, y tienes más herramientas y vas viendo. Después, bueno, pues el proyecto de dirigir el Festival de Cine de Madrid para mí fue un hito y algo que fue realmente emocionante. Recuerdo el año que hicimos la inauguración en el Palacio de la Prensa
y ver a 600 personas asistiendo a tu festival y disfrutándolo en esa inauguración fue algo también muy hermoso. Entonces, desde el festival ya te digo que tuve la oportunidad de conocer a muchísimos cineastas a los que admiraba y poder entregarles un premio. Entonces, fueron momentos súper emocionantes. Y bueno, y el año pasado pues tuve la suerte de producir ese largo, que ha sido mi primer largo documental como productora independiente. Que llegáramos a estrenar en una sala de cine, que fuéramos candidatos a los premios Goya, ¿no? Pues cuando ves a una directora emocionada porque ella ni siquiera sabía que lo que estaba haciendo podía llegar a ser una película, ¿no? Y que se iba a ver en los cines, también fue para mí un momento muy importante, ¿no? El ver a la directora y al protagonista, a Belén Gutiérrez y a Mario Díaz, emocionados al ver su película y que era una realidad, ¿no? En una pantalla, y que lo había logrado de alguna manera con un equipo de gente, con ellos de la mano, y lo había logrado yo desde mi parte de productora, pues también fue muy emocionante. Y terminé el año, es que el año pasado terminé el año dirigiendo a Iker Casillas. De repente fue como, ¿qué? Y me llamaron para un corto. No iba a ser un corto inicialmente, me tocó convencerles y decir, no vamos a hacer un vídeo de TikTok ni un vídeo de Instagram, vamos a hacer un corto, un branded, vamos a contar una historia con unos actores que tenga una narrativa y que podamos implicar a Iker Casillas en esto, y todo por una buena causa, ¿no? Que era para su fundación, para una campaña que tienen Reyes. Entonces, ¿cómo los convence? Pues la verdad es que fue súper sencillo esto, ¿eh? O sea, ahí tuve mi representante, porque ya tengo una representante como directora, que es Cristina Rivas. Ella tiene un acuerdo de colaboración con la fundación y ella me dijo, ¿quieren hacer esto? Y yo le dije, Cristina, dirigir un vídeo no sé si lo veo, podemos intentar convencerles. Dice, bueno, tú verás. Me contaron la idea que tenían y les dije, darme 2 días, que escriba un guión, que aterrice todo, y si me dejáis que... Y entonces fue fácil, les mandé el guión, leyeron el guión y me dijeron, nos encanta. Así que fue muy fácil trabajar con ellos, involucrarles y meterles en esa locura, que por cierto a Iker Casillas no le habían contado lo que iba a rodar, y cuando llegué le dije, ¿te han dado el guión? No, y vio un despliegue de 40 personas y dijo, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces ese también fue un momento muy emocionante. Te he dicho unos cuantos porque creo que uno va superando al otro, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos. ¿Y tú qué prefieres? ¿Producir lo que tú diriges o prefieres producir algo que dirija otra persona? Qué complicado. O sea, es que como estoy en ambas partes, ahora me ha pasado que el corto que voy a dirigir en mayo es un corto que no produzco yo, que tengo una productora que también viene del mundo de la dirección. Ella fue quien me llamó para este proyecto y quien me dijo, he visto este proyecto y tienes que dirigirlo tú. Coescribir con otro guionista, pero esta idea lleva tu nombre. Y dije, bueno. Entonces, claro, ahí me encuentro con ella como productora. Es la primera vez que me produce alguien fuerte, ¿no? De fuera. Y me gusta porque como yo también tengo esa parte, puedo decirle cosas y está bien, aunque es más difícil, es más complicado, porque ya te empiezan a poner, ¿no? como más reglas o normas, o te dicen, no, esto hay que hacerlo así. Y entonces en la otra parte, cuando yo estoy como productora produciendo a otros, pues yo creo que me gusta más producir a que me produzcan, producir a otros, ¿no? Porque al final les ves brillar a ellos y es muy bonito ver brillar a los demás con lo que tú haces. Entonces, que te produzcan está genial, ¿no? Porque te quitas todo ese marrón y no estás en todo, porque como tenemos que ser mujeres del Renacimiento y hacer todo, es muy bonito, es genial, ¿no? Que hagan otros el trabajo por ti o de alguna manera tener ese equipo a tu servicio. Pero creo que a la hora de ser gratificante es más gratificante, bueno, al menos para mí, pero porque a mí me gusta mucho, ¿no? Trabajar para apoyar a otros y, como te decía, pues para verles brillar de alguna manera. Qué bonito eso, ¿eh? Bueno, pues ya estamos terminando. Lo único que... ¿Cómo me enrollo en eso que he dicho? No, está estupendo. Lo único que me gustaría ya un poco que para terminar me contaras cuáles son los proyectos que tengas así un poco entre manos, qué es lo futuro así que más inmediato que tengas por delante.
Pues justo me acabo de sumar a producir, como te decía, a una actriz, a una compañera que es actriz y que se enfrenta a rodar su primer cortometraje como directora. Estoy en la parte de, como productora de ese corto y el corto que yo voy a dirigir en mayo, o sea, es ya de manera inminente. Entonces son como los dos proyectos más cercanos que tengo. Y seguir distribuyendo la película que produje el año pasado, el largo documental Sol del Sur, el viaje de Mario Díaz, porque este 2024 seguimos en festivales y en salas de cine y distribuir un documental en este país, sobre todo en las salas de cine, es como darte cabezazos contra la pared. Entonces también es una tarea dura. Y esos son los 3 proyectos. Te podría decir que seguro que muchísimos más, pero creo que estoy poniendo mis energías en esto y seguro que mañana llega otra cosa, porque ya te digo que lo de la rutina en nuestro mundo es muy complicado. Muy bien, pues te voy a dar un pequeño obsequio que estamos dando. ¡Qué bien! A las personas que están participando en las entrevistas. Y no sé si sabes lo que es. No, vale, ahora estoy perdida, ¿no? Eso es un pito de caña, un pito de carnavales de Cádiz. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Que estábamos por traer unas tortillitas de camarones, pero eso es más complicado porque hay que freírla, hay que montar un poquito. Me encanta. Esto no engorda, así que mejor. ¡Qué guay! Muchas gracias. Oye, ¿cómo funciona? ¿Así? Sí, por ahí. ¿Por aquí? Sí. No es soplando. Vale, tienes que hacer tú el sonido. Tú. Ay, bien. ¡Qué bueno! Oye, me acabo de acordar que te he mentido en la entrevista otra vez. Me has preguntado que si había rodado en Cádiz. Te he dicho que no. Cuando mi primer corto documental se llama Cádiz-La Habana, o sea, ciudades hermanas, y yo estuve en Cádiz en los carnavales grabando. ¿Te puedes creer que ya haya borrado eso de 2009 de mi memoria cuando fue mi primer corto? Pues sigue rodado. Así vale, que retomamos la pregunta, lo cambiamos ahora en edición. Lo cambiamos en edición y recuperamos la pregunta, que claro que he rodado en Cádiz y mucho. Solo que creo que el 2009 y 2010 mi mente los ha borrado, pero esto me ha traído esos recuerdos de entrevistar al Celu, me acuerdo, en ese documental. ¿Y qué otra función le darías tú a eso? ¿Qué otra función le daría yo a esto? Pues podríamos, no lo sé. No sé, es un poco jugando con la invención, con la creatividad. Con la creatividad y con la invención, pues esto no lo sé, pero yo he pensado algo para sujetar el teléfono, para algo de hacer algo con el teléfono, con una cámara, no lo sé, pero algo así, porque un abanico no. Pues muchas gracias por echar a vosotros. Con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Tenerte. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta otra.